Buenos días. Se abre la sesión. Señoría, ruego a los portavoces y a las portavoces que comuniquen si las hay sustituciones en sus grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Buenos días, señor presidente. No hay sustituciones. Grupo Parlamentario For Asturias. Buenos días, presidente. No hay Grupo sustituciones. Parlamentario Izquierda Unida. Buenos días, presidente. No hay. Grupo Parlamentario Podemos Asturias. No hay sustituciones. Grupo Parlamentario Popular. Buenos días, presidente. No hay sustituciones. Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, presidente. No hay sustituciones. Muchas gracias, señoras y señores portavoces. De acuerdo con el calendario aprobado por la Comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 9 horas don Roberto Macías en calidad de trabajador de UGT Andalucía, integrante de la Plataforma por la Honestidad. Llámese, por favor, al compareciente. Hola, buenos días, señor Macías. Se hace constar la presencia del compareciente. De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 2/4 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que, en su condición de trabajador de UGT Andalucía, integrante de la Plataforma por la Honestidad, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación en Asturias, la gestión y medidas de control de los mismos, la eficacia de las políticas desarrolladas y el destino de las ayudas concedidas en el marco de la concertación social, con especial atención al ámbito de la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad, aportando sus conocimientos y su experiencia acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 15 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden: comenzar al Grupo Parlamentario Podemos Asturias y de ahí en adelante de menor a mayor según el tamaño de los grupos. Concluida la fase de preguntas, podrá como compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. ¿Desea el compareciente hacer una exposición previa? Sí. Tiene la palabra. Señorías, agradezco su invitación para intervenir en esta comisión de investigación. Ya me hubiese gustado intervenir en la misma comisión formada para tales efectos en el Parlamento andaluz, pero el PSOE, Ciudadanos y Izquierda Unida cerraron la puerta a una segunda ronda de intervenciones, sin permitir las comparecencias en concreto de alumnos, profesores y formadores, que son sin duda los grandes afectados por este presunto fraude. En mi caso, la Plataforma por la Honestidad solicitó mi comparecencia, que por cierto nunca se aprobó. Fue decepcionante ver el cierre precipitado y en falso de dicha comisión, que concluyó sin delimitar responsabilidades. Así pues, de los 3.000 millones de euros destinados a la formación para parados andaluces desde el año 2002 hasta el 2012, se cerró en el Parlamento andaluz sin fijar ningún tipo de responsabilidad política. Sin temor a equivocarme, puedo calificar de una auténtica pantomima, estafa y tomadura de pelo a los andaluces el dictamen aprobado en esa comisión. Sin embargo, hubo un testimonio valiente que pasará a los anales de la Cámara andaluza como una de las mayores y grandes verdades ahí contadas. Y me estoy refiriendo al testimonio del testigo protegido, el funcionario Teodoro Montes. Este trabajador de la Consejería de Empleo, que ha sufrido y sigue sufriendo un auténtico calvario y persecución por denunciar la corrupción en la formación, relató que estos cursos para parados fue el negocio del siglo. Por cierto, señorías, el gobierno andaluz estuvo ocultando al Parlamento al menos 56 expedientes de ayudas concedidas por la Administración andaluza al Instituto de Formación y Estudios Sociales IFES, el ente del sindicato UGT encargado de impartir los cursos de formación en el que estuvo trabajando hace unos años José María Moriche, el marido de la expresidenta de la Junta, Susana Díaz. Incluso el PP le remitió un escrito al presidente de dicha comisión de investigación del Parlamento, Julio Díaz, de Ciudadanos, en el que le reiteró que necesitaba copia digitalizada o, en su defecto, en formato papel, de los 56 expedientes de ayudas de la Junta a IFES, así como los expedientes de reintegro que en su caso se hubieran acordado. Por citar un ejemplo de esas obstrucciones a la investigación parlamentaria, en el gobierno de Susana Díaz tardó unos 4 meses en enviar el polémico macroexpediente
98-2009-J217 de una subvención de 8 millones de euros en el que UGT presuntamente coló facturas falsas y que está plagado de irregularidades, como ha alertado tanto la Fiscalía Superior de Andalucía como la Cámara de Cuentas. Sobre este expediente, la misma Cámara de Cuentas ha alertado el riesgo de que prescribiera. La prescripción debe sonar como música celestial en el oído de los corruptos. He querido centrar la primera parte de mi exposición en la comisión de investigación formada en Andalucía, pues sería muy doloroso y lamentable repetir los mismos errores en esta comisión. Sería imperdonable que de nuevo los responsables políticos y los dirigentes sindicales salieran victoriosos y por la puerta grande. Y ahora que les conozco, decirles que tienen una oportunidad histórica para dilucidar lo que es, a mi juicio, uno de los mayores fraudes en la historia de España. Y en esta segunda parte de mi exposición quiero referirme a la infame actuación del gobierno andaluz para investigar las ayudas concedidas a UGT. Y aprovecho mi intervención para protestar por su escandalosa opacidad para informar a los ciudadanos andaluces. Espero que el gobierno del señor Juan Manuel Moreno Bonilla por lo menos nos diga qué cantidades reclama la administración andaluza a la UGT y que cifre las cantidades de dinero recuperadas. De momento, conocemos por boca de doña Susana Díaz Pacheco que la Junta ha recuperado solamente 25.500 euros de 2 facturas cobradas indebidamente por UGT, una por la comida sindical en la Feria de Abril de Sevilla y otra de un acto del Instituto Andaluz de la Mujer. Escuchamos todos bien, 25.500 euros es lo que se ha recuperado. Pues bien, ahora toca hablar de las reacciones relacionadas al escándalo del presunto desvío de fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía. La reacción de la Junta de Andalucía en estos años ha sido claramente de protección al sindicato, con las primeras revelaciones en la prensa nacional alertando del presunto desvío de fondos públicos. La decisión que adoptó el gobierno andaluz fue solo de investigar las facturas que se hubieran denunciado en los medios, descartando analizar otros expedientes a pesar de las múltiples irregularidades detectadas, alegando que no se podía saber si había otras facturas falsas si no se denuncian. El entonces portavoz Miguel Ángel Vázquez negaba de antemano cualquier abuso de UGT con cargo a la formación, alegando que en esos fondos estaban perfectamente fiscalizados gracias a que existe un cumplimiento estricto, taxativo de la ley y a que se mira por el último euro que se pone al servicio de la formación. Pero pudieron más la presión social y periodística, que obligaron a actuar al gobierno andaluz, que inició un procedimiento de revisión de oficio de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, por el que tuvieron que reclamar nueva documentación a UGT sobre los fondos públicos recibidos al considerar insuficiente la remitida por el sindicato. Casualidades del destino, fue un UGTista, José Sánchez Maldonado, el exconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, al que le correspondió investigar estos expedientes y exponer los datos. En su comparecencia en el Parlamento andaluz en el año 2014 aseguró que habían revisado 21 expedientes y que reclamaban en firme a UGT el reintegro de 15,3 millones de euros por presuntas irregularidades y falta de justificación en dichas ayudas. Pero desde el año 2014 guardan total secreto y hermetismo. Más de 4 años sin actualizar datos, sin informar a los andaluces del estado de la investigación. Parece que se trata de un secreto de Estado. El gobierno andaluz mantiene oculto, por tanto, el desfalco que sus funcionarios han podido certificar en el proceso de revisión iniciado. Después de que los medios de comunicación destaparan la presunta trama de las facturas falsas, incluso el portal de Transparencia ha negado el acceso a la información relativa a estos expedientes a la periodista Silvia Moreno del diario El Mundo, alegando que la publicación de la información solicitada supondría para la entidad UGT un evidente daño a sus intereses económicos. Ni tampoco le han facilitado la información a la oposición, que ha planteado numerosas preguntas en el Parlamento, pero nunca han obtenido respuesta. En definitiva, la Junta de Andalucía oculta el posible fraude del sindicato hermano del PSOE. Pero en este proceso de revisión de expedientes se han cometido graves y gravísimos errores, fallos clamorosos, equivocaciones de una gruesa envergadura. Me refiero a la equivocación de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía para elegir la vía para reclamar la devolución de estas cantidades a UGT. En vez de abrir expedientes de reintegro, como ha hecho, para recuperar al menos 27 subvenciones, como he dicho, que suma cantidades millonarias y superiores a los 15 millones, tenía que haber iniciado un procedimiento de revisión de oficio
idénticos a los que la administración andaluza está tramitando para recuperar el dinero presuntamente defraudado a través de los SER irregulares. Este error ha eximido al sindicato de tener que devolver más de 1 millón de euros que le reclamaba la Junta por irregularidades en el Plan Orienta del año 2009, subvencionado con 5,7 millones de euros. Ha sido tan escandalosa la equivocación de la Junta que provocó un clamor entre toda la oposición. Y yo mucho me temo que todas las reclamaciones están mal desde el origen. Y este error en el planteamiento inicial abre la puerta a una exoneración masiva, por lo que no sería posible recuperar el dinero desviado. Y el dinero público, por lo tanto, jamás va a ser recuperado. La administración pocas veces se equivoca, pero en este caso los errores claman al cielo. Señorías, lo ocurrido en UGT Andalucía es muy grave desde el punto de vista político, judicial, administrativo, sindical y social. Así debió entenderlo también la magistrada doña Mercedes Alaya, que el 19 de diciembre del año 2013 ordenó a la Unidad Central Operativa el registro de la sede central del sindicato en Andalucía y de otras empresas vinculadas al holding. Con el levantamiento del secreto del sumario del caso UGTA, se puso al descubierto todo un entramado presuntamente defraudatorio por parte del sindicato a través del cobro de comisiones, la generación de rappel con proveedores o el maquillaje para cargar a la Junta gastos ajenos a subvenciones finalistas. También aflora en los más de 3.000 folios del sumario un intenso pulso entre el Ministerio Fiscal y la jueza Mercedes Alaya, que perdió la instrucción en el año 2014 tras fallar en su contra la Audiencia Provincial de Sevilla. Dice, comentarles que siempre me ha resultado extraña la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, pero en este caso todavía más, pues empleó a fondo para apartar a la magistrada del caso. Desde entonces la investigación está empantanada o marcha al ralentí. Las parálisis de las pesquisas que tramita el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla desde hace nada menos que 5 años contrasta con el avance de una investigación que comenzó más tarde en Asturias, también sobre la supuesta financiación ilegal de UGT a través de subvenciones públicas. La Intervención General del Estado ratificó recientemente en el Juzgado de Instrucción 4 de Oviedo la pericial que hizo sobre este caso en el que confirmaba las irregularidades cometidas por el sindicato. Tardó 1 año en hacerla. En cambio, en Sevilla ya han pasado 3 años y 8 meses desde que el juez encargado solicitó la pericial el 21 de mayo del 2015. Según la última pericial aportada al Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, el fraude superaría como mínimo los 5,3 millones de euros. Se trata de una cantidad muy calculada a la baja, ya que el interventor de la Administración Autonómica que ha realizado la pericial solo ha podido analizar 11 de los 31 expedientes sobre los que se encargó el trabajo. Este importe se obtiene después de un exhaustivo trabajo encargado en marzo del 2015 que el funcionario ha realizado en solitario y sin verse liberado de sus obligaciones laborales, como hace constar en un apartado de limitaciones al informe. Fijaros ustedes la exagerada y desesperante lentitud judicial en este caso. Ni duda cabe que la maquinaria judicial para investigar la corrupción se muestra lenta y torpe. Esto es una muestra más que tenemos un sistema judicial antiguo, deficiente y lento. No salgo todavía de mi asombro al saber que un único funcionario sea el responsable de revisar los expedientes de UGT. Este hombre se queja de la ausencia de ayuda personal, de la imposibilidad de contar con toda la documentación correspondiente de los expedientes o de falta de la misma y de la ingente documentación existente. Tratándose de acciones formativas cofinanciadas por fondos europeos, me pregunto si en Europa ven con buenos ojos que estas enormes limitaciones y carencias impidan recuperar el dinero proveniente del Fondo Social Europeo. Miren, soy testigo y me consta que la organización en Andalucía, por lo menos desde el año 2006, creó una realidad contable paralela para justificar ayudas mediante artificios financieros y pudo beneficiarse mediante una ingeniería contable del presunto fraude. Podía contarlos cientos de historias de cientos de compras realizadas por el sindicato en Andalucía, pero terminaría por aburrirles y no es ese mi objetivo en esta intervención. Al contrario, quiero motivarles a investigar a profundidad las prácticas del sindicato en Asturias, que son hechos idénticos a los ocurridos en Andalucía. Empezaré, si me lo permiten, con este bolso de viaje
que contiene una funda para portátil. Es una imitación de un bolso de viaje de Salvador Bachiller. Fue encargado por la dirección del sindicato para un congreso en el año 2009. Este maletín fue pagado con subvenciones públicas. Se modificó la factura para ser endosado a, se los digo ahora, un momentito, al plan Forman 21, expediente 98-2008 J-2004, un programa financiado con fondos de la Junta de Andalucía y la Unión Europea. Aproximadamente 70.000 euros que imputaron de forma irregular a este programa. Pero en ese mismo congreso, no sé cómo voy de tiempo, también se entregaron unos bonitos bolígrafos de Francis Montesinos. Lo muestro si me lo permiten. Estos bolígrafos costaron 19.000 euros. 19.000 euros. Más adelante les hablaré de este bonito reloj. Todo esto fue pagado con fondos públicos. El modus operandi en el maquillaje contable para la justificación de cualquier subvención era siempre el mismo. Conceptos muy genéricos para así colar cualquier gasto. Por ejemplo, en el expediente 98-2008 J-244, el despacho Garrigues facturaba como sus servicios como mantenimiento de equipos, cuando el servicio prestado correspondía al asesoramiento jurídico. Por citar otro ejemplo de conceptos genéricos, con el mantenimiento del Facebook, por lo visto, necesitábamos de ayuda externa, técnica y especializada para mantener la página Facebook del sindicato. En este caso, se solicitó al proveedor Superagencia 86 vía correo electrónico una factura por importe de 2.832 euros, que se modificara el concepto de la misma y se pusiera el concepto de publicidad expediente 98-2008 J-244 en alusión a los cursos de formación profesional destinados al programa de formación profesional ocupacional. Para no extenderme más, deciros que incluso el material utilizado en las elecciones y otros regalos con más glamour se cargaban a las ayudas a la formación gestionadas por el sindicato. Por ejemplo, 200 bolígrafos de plata por un coste de casi 12.159 euros. 200 relojes de caballero que costaron 11.956 y otros 200 relojes correa marrón. Estos son, bueno, ya no sé dónde me lo dejé. Esto es uno de los relojes que se encargó por el sindicato para dama con el holograma de la UGT. Y todo este merchandising se pagaba con fondos públicos. 7, 8. Debo precisar que durante 6 años aproximadamente estuve trabajando en la central de compras como personal administrativo. Por tal motivo puedo hablar con total conocimiento de las prácticas que a continuación describiré. Las primeras son las mordidas, pagadas por los proveedores a UGT, llamadas de una forma elegante como rappel o comisión. Debo deciros que se aplicaron por lo menos desde el año 2006, al igual que los botes o saldos a cuenta con los proveedores. Dicho seguimiento y control se realizaba desde la central de compras del sindicato. Los rappel, comisión o mordidas no son más que un impuesto del tipo revolucionario pagado por los proveedores de confianza al sindicato, que era una condición sine qua non para establecer una relación comercial de confianza. Desde el año 2006 hasta el 2012 fue una práctica habitual en la organización. Según la Fiscalía Anticorrupción, con el rappel se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato un proveedor soportado por este y posteriormente ingresado a la cuenta del sindicato. Luego, ante la administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir este descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaba la administración. Los importes totales obtenidos por el sindicato a través de este rappel, prosigue el fiscal anticorrupción, se repartía entre la propia estructura regional y las uniones provinciales a través de una comisión ejecutiva. En segundo lugar, hablaré de los botes. En cuanto a los botes, cuenta el fiscal anticorrupción que esta figura, el sindicato encargaba la elaboración de facturas similadas que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros y siempre previo pago de esas facturas. Esto hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote.
Así, de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación. Un simple correo dando una instrucción a cualquier proveedor era suficiente para alterar cualquier factura, modificar el concepto real y buscar el encaje en alguna ayuda o simplemente generar una factura ficticia, con el objetivo de ir inflando esos saldos y poder cubrir cualquier actividad no subvencionable. En el año 2010, ante las importantes cantidades que existía con los proveedores, la dirección del sindicato encargó a la empresa GAEX un software de gestión que ayudara a controlar estos saldos. En dicho sistema existían dos apartados, uno denominado gestión de botes y otro gestión del rappel. ¿Y por qué se adoptó esa decisión? Durante unos años dichos saldos o botes, al igual que el rappel, se controlaba con una simple hoja de Excel, pero dicho sistema generaba grandes retrasos y complicaciones para la elaboración de informes que solicitaba el tesorero de UGT. Un Excel era una herramienta muy rudimentaria para controlar estos ingresos y daba muchos problemas con los proveedores que tenían que pasar por UGT para cuadrar sus cuentas. Por eso la dirección del sindicato optó por perfeccionar e informatizar este proceso. La sensación de impunidad era total. Así se lo manifesté a la Unidad Central Operativa el día 15 de enero del año 2014, al asegurar que el Espiro, el software de gestión de UGT, contenía dos módulos, uno para controlar los botes y otro los rappel. Incluso existía un bote con los alquileres y arrendamientos ficticios del programa Orienta, programa que tenía como objetivo apoyar a la población andaluza para la inserción en el mercado laboral, asesorándolo en la búsqueda de empleo. Estos alquileres ficticios de locales y equipos informáticos también se utilizaron para justificar ayudas, como las de formación vía Soralpe, por cierto, empresa participada al 100% por UGT. Con todos estos datos acudí a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, a la OLAF, y presenté una denuncia contra UGT e IFES Nacional el día 22 de febrero del año 2017 por presuntos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos en subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. En la denuncia presentada advierto que en al menos 4 comunidades se investiga UGT por hechos idénticos a los ocurridos en Andalucía, Asturias, Extremadura y Baleares. Es decir, la organización siguió el mismo modus operandi al aplicar los mismos principios y criterios para incluir los gastos de su personal en subvenciones destinadas a la formación, así como los alquileres de sus sedes. Cuento a la OLAF esta operativa. IFES ha sido uno de los principales instrumentos para concurrir a convocatorias y gestionar subvenciones de alcance nacional y autonómico. Su patronato está compuesto por representantes de federaciones y uniones de UGT, otras sociedades mercantiles como Formación 2020 y Localmur, en la que UGT también tiene participación. La respuesta de la OLAF se produjo el día 3 de mayo del año 2017 con la siguiente conclusión. La OLAF ha analizado la información recibida con arreglo a lo dispuesto en el reglamento 883-201 y considera que no justifica el inicio de una investigación, puesto que las autoridades judiciales están investigando las presuntas irregularidades y o fraude identificados en la información recibida. Me dice, en todo caso, la OLAF ha solicitado a las autoridades nacionales información sobre las medidas adoptadas para asegurar la correcta ejecución de las subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo otorgadas a UGT IFES en las distintas comunidades autónomas. No contesto con esta respuesta, amplío la denuncia y recibo un dato muy importante que por la opacidad de la Administración en Andalucía no he podido confirmar ni certificar. Pero me responde la OLAF que las autoridades nacionales han procedido a revocar la asistencia del Fondo Social Europeo otorgado al sindicato UGT en Andalucía bajo el periodo de programación 2007-2013. Quizá ustedes, señorías, puedan ayudarme a llegar a la verdad con este asunto, pidiendo la colaboración de la Administración andaluza para dilucidar si efectivamente le han revocado las ayudas al sindicato en este periodo de tiempo. Termino mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas. Comienza el Grupo Podemos Asturias. Voy a realizar las preguntas desde el asiento. Gracias.
Bueno, muchas gracias, señor Macías, por haber acudido a esta comisión de investigación, en la que, por si acaso queda alguna duda, porque seguramente algún avispado tratará de deslegitimar las aportaciones que usted ha realizado, diciendo que esto todo es una cuestión relacionada con lo que sucedió en Andalucía y con las denuncias que usted ha protagonizado y con el juicio que, tras 7 años, está a punto de ofrecer una sentencia. Lo más interesante de lo que usted ha venido a aportar a esta comisión de investigación, desde nuestro punto de vista, pasa por señalar no solamente las irregularidades y los mecanismos que se pueden repetir, sino también las dificultades que han encontrado las investigaciones de la corrupción y también la importancia de la respuesta desde la sociedad civil, porque usted forma parte, si no me equivoco, de una plataforma que trata precisamente, una plataforma llamada Por la Honestidad, que trata de alguna manera de recabar los testimonios que de forma aislada permiten componer un mapa de cómo ha sido el desvío de fondos, no solamente de una organización sindical en concreto, sino probablemente pues, de prácticas irregulares que han sido compartidas. La primera pregunta que querría hacer, por tanto, es, ¿usted tiene indicios de que esta mecánica se haya repetido en otras comunidades autónomas? ¿Puede servir lo que ha sucedido en Andalucía para prevenir y tratar la corrupción que pudiese estar asociada en los fondos de formación de otras comunidades autónomas? Los indicios que existen son las mismas investigaciones que se están llevando, por lo menos, en 4 comunidades autónomas: Andalucía, Extremadura, Baleares, Extremadura, Andalucía, Baleares y aquí. Lo que usted describe parece ser, y así también lo apuntan los informes de la UCO y de la Intervención General, que han trascendido los medios de comunicación, por lo menos en Asturias, lo que hemos podido conocer a nivel público, señalan que no solamente existían casos puntuales de gente que metiese la mano en el cajón, sino que quizás la gravedad y las dimensiones de este desvío de fondos pase porque constituye un mecanismo que era compartido y en el cual tenían que ser partícipes distintas personas, incluso sin saber exactamente lo que estaban haciendo. ¿Comparte esa opinión? Sí, yo creo que en la organización en Andalucía por lo menos era consciente de estas prácticas, que todos los que componían la comisión ejecutiva en los años que se investigan eran conocedores. No me queda a mí la menor duda que toda la organización, por lo menos en Andalucía, tenía conocimiento de la existencia de estas prácticas destinadas a desviar dinero público. Y tampoco tengo la duda, no me queda ninguna duda, que los responsables de los departamentos del UGT, de estos departamentos, que también tenían pleno conocimiento de las actividades que se estaban llevando a cabo por parte de la organización. Porque esto no es un desvío que pueda ejecutar única y exclusivamente una persona, sino que cuando estamos hablando de las dimensiones de la extensión, ya sea por provincias, ya sea por distintos programas, esto no puede ser simplemente, como hemos visto en otros casos de corrupción, los que simplemente una persona de manera aislada trataba de apropiarse de los fondos para enriquecerse o simplemente para disfrutar de una serie de prebendas. Lo que usted describe es un mecanismo mucho más extenso. Es un mecanismo mucho más extenso y además informatizado. Lo que he venido a contar es que en algún momento la organización toma la decisión de informatizar este presunto fraude y además en algunas uniones provinciales también se les hizo un apartado para empezar a controlar la gestión o esos saldos que iban generando esas facturas. Por lo tanto, yo creo que había un conocimiento generalizado y una participación de prácticamente toda la organización, de toda la cúpula en Andalucía. Y quisiera hacerle 2 preguntas, porque si llega incluso a informatizarse el mecanismo, ¿no?, de lo que usted ha calificado de mordidas o presuntas mordidas, tienen que darse, desde mi punto de vista, 2 condiciones. La primera, una extrema confianza en que los mecanismos de control no van a detectar esas irregularidades, y una sensación de impunidad, en tanto en cuanto, incluso pudiendo detectarse, no iban a ser de ninguna manera perseguidas o por lo menos iban a existir obstáculos para ello. Respecto a lo primero, ¿los mecanismos de control existentes podían detectar este tipo de irregularidad o estaban pensados precisamente para no poder detectar este tipo de irregularidades?
Yo creo que los mecanismos de control eran prácticamente inexistentes, más bien eran de descontrol. Puedo hablar del descontrol de estos fondos, ¿no? Porque si un simple concepto, un cambio de concepto en la factura vale para justificar una ayuda, pues es que prácticamente es inexistente el control que están realizando, ¿no? De concepto, como el ejemplo que usted ponía, por ejemplo, del maletín, ¿no? De que en un momento determinado se puede imputar un gasto pues, de una actividad organizativa de un congreso, hacerlo pasar por un gasto de formación simplemente cambiando el nombre. Porque es una de las cuestiones que ha salido recurrentemente en esta comisión de investigación. No se ha parado de repetir por parte de los responsables políticos y administrativos la existencia incluso de un sobrecontrol, casi de manera opresiva, un tratamiento burocrático excesivo. Y sin embargo lo que nos encontramos es con cantidades millonarias que podrían haber sido defraudadas. Nos preguntamos si esto no sería algo así como si un inspector laboral dijese que controla las nóminas simplemente recibiendo un papel, pero sin saber si el dinero llega o no al asalariado. Es un mecanismo un poco particular. Yo puedo entregar a usted una factura y confía en que esa factura esté bien sin verificar cuál es su contenido. Y da la sensación de que esto se eleva. Es decir, el siguiente controlador da por hecho de que la primera vez que se controla la factura estaba bien y además se va distribuyendo el mecanismo de responsabilidad. Tantos más participan en el mecanismo de control, tanto más se diluye la responsabilidad. Por tanto, ¿era posible de alguna manera detectar esta irregularidad o cómo es detectada esta irregularidad? ¿Solo es el fruto de las denuncias que realizan personas como usted? Creo que la Administración no ejercía los controles debidos y creo que también la OGT había estructurado esto de tal forma para engañar a los funcionarios encargados de supervisar y controlar estos controles. Creo que eran muy laxos porque si un simple cambio de concepto te vale para justificar una ayuda, pues habla de que estos controles que ejercía la Administración eran prácticamente inexistentes. Y una vez que, y es curioso porque una vez que los medios empiezan a informar de este desvío de fondos, es cuando la Administración dice o decide reabrir esos expedientes y es cuando se encuentra pues con todas estas irregularidades, ¿no? Que por lo menos en el caso de Andalucía hay una respuesta por parte de la Administración cuando empiezan a aparecer los primeros indicadores de que puede haber irregularidades que están siendo investigados, aunque sea forzado de alguna manera por la presión mediática o por las denuncias judiciales. ¿Usted cree que es posible ese mecanismo sin un cierto grado de connivencia política del partido en el gobierno, sea cual sea el color de ese partido? ¿Es posible ese mecanismo, o por lo menos lo que usted conoce? Yo creo que si la UGT ha actuado de esta forma es porque sabían que en la Junta de Andalucía no los iban a investigar. Creo que si la impunidad llegó a este nivel dentro del sindicato es porque tenían claro que en ningún momento iban a ser objeto de ninguna investigación. Creo que si toman la decisión en algún momento, ya es la desfachatez máxima, ¿no? de informatizar el fraude, es porque tenían claro que nunca nadie iba a empezar a informar o alertar de lo que ocurría en el sindicato. ¿Cuál es la reacción que usted vive o conoce cuando denuncia estas irregularidades? Usted como testigo, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se responde políticamente? ¿Hay una negación? ¿Hay una presión sobre los testigos? ¿Hay un olvido? ¿Qué es lo que sucede en su caso? No, lo iba a contar más adelante. Lo que sucede es que la UGT al inicio de todo esto decide constituir una comisión de investigación para, a nivel interno, para demostrar si efectivamente se habían producido esos cambios en las facturas, esas irregularidades contables y vergonzosamente la comisión de investigación que monta el sindicato no ofrece ninguna conclusión. La única conclusión a la que llega es que hubo un trabajador, Laureano Conde, que había borrado 1.756 ficheros, que lo despiden inmediatamente. Esa es la primera reacción que adopta el sindicato, despedir a un trabajador. Y en mi caso, yo ya estaba fuera del sindicato, me interponen una querella por un presunto delito de revelación de secretos. Pero a los responsables del sindicato, la organización ha decidido darles toda la cobertura legal, política y sindical, ¿no?
Aquí hemos encontrado en las comparecencias vividas hasta ahora un cierto contraste entre quienes decían que todo estaba absolutamente controlado, que no era posible error y que en todo caso de haberlo sería absolutamente minoritario, y los testigos de personas que de alguna manera presenciaron ciertas irregularidades que no necesariamente generalizan, pero que en todo caso aportan su testimonio. Y la pregunta es, una persona que denuncia en una estructura como de estas características, da igual las siglas concretas, que sufre una serie de presiones, que puede llegar a ser demandado, pueden pasar dos cosas. Obtiene alguna suerte de beneficio con esta denuncia o directamente parece que sería tonto, ¿no? Diciendo, no entendemos muy bien por qué un ciudadano, ¿no? Esto parece que no encaja en la cabeza de muchas personas. La pregunta es, ¿cómo es posible que la Unión Europea cada vez se tienda más a la protección de testigos, whistleblowers, y aquí se recurra a decir que es que la gente que testifica o tiene intereses ocultos o está resentida con la organización que les despidió o directamente pues lo que hacen es protegerse de las propias denuncias que hacen los presuntos corruptos? Yo creo que en España los denunciantes de corrupción no tienen ningún tipo de protección y creo que las organizaciones que son investigadas los someten a un ensañamiento terrible, brutal. Creo que en el caso de UGT y en mi caso en concreto, pues yo he sufrido las consecuencias de ser la víctima de una caza de brujas, porque la organización jamás se ha centrado en sancionar o castigar a los presuntos responsables de este macro fraude. Ha cargado toda la responsabilidad contra mí. Entiendo que puede ser parte de una estrategia procesal para de esta forma inhabilitar pruebas y mi testimonio, ¿no? Ya que los medios y la misma Fiscalía Anticorrupción ha utilizado mi testimonio para imputar a la cúpula del sindicato en Andalucía, ¿no? Es decir, que se utiliza su información, y con esto termino para que vayamos bien de tiempo, se utiliza la información que usted proporciona y al mismo tiempo se carga contra usted. Es decir, que de alguna manera es fundamental, y esta es mi última pregunta, el papel de la sociedad civil para arropar a aquellas personas que se atreven a hacer frente para que no sean aisladas, para que no venga alguien a una comisión de investigación y se le diga, bueno, es que usted no pinta nada, está usted resentido con su organización, porque la lección que se extrae de eso por parte de cualquier otra persona que lo esté viendo es que vale más no denunciar, que sigan las cosas como están, y así llegamos a ese consenso en el cual no pasó nada. Estas comisiones de investigación no tienen sentido porque no hay nada que investigar, porque no queremos ni mirar cuál ha sido el fraude, y ya no el fraude del dinero desviado, sino la sociedad que se siente defraudada porque tan cantidad de recursos no sirvieron para su propósito. Claro. En el caso de UGT, me parece muy grave que se hayan producido estas prácticas, porque hablamos de fondos que venían destinados a formar a personas en una situación de vulnerabilidad laboral. Es muy grave que la organización, haya cargado de esta forma tan cruel contra un posible alertador de corrupción. Yo creo, y lo he comentado en algunos medios de comunicación, que el mensaje que mandaba la organización era silenciar o matar al mensajero, porque de esta forma nadie más se iba a atrever a denunciar o alertar o a informar de irregularidades. Si lo primero que ven los extrabajadores es que a la primera persona que señalan le intentan destruir o arruinar la vida, pues creo que el mensaje es claro, ¿no? Conviene más, es lo que pretenden, conviene más quedarse en silencio, callarse y mirar para otro lado, porque si no pones en grave riesgo tu futuro profesional, tu vida familiar y tu economía, ¿no? Gracias, no hay más preguntas, y felicitarle por la valentía y por haber venido hasta Asturias a traernos una información muy valiosa para evitar que se vuelvan a repetir casos como el que usted ha sufrido. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias por su testimonio. Nosotros no vamos a hacer preguntas. Uno de Foro Asturias. Gracias, presidente. Gracias por toda su exposición, señor compareciente. Don Roberto nos ha expresado
todo su saber sobre el problema en Andalucía. Yo solamente le quería preguntar si usted está al corriente de algo de lo que está pasando aquí en Asturias. He estado siguiendo las intervenciones que se han realizado por parte de mis excompañeros del sindicato. Bien, pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Es el turno de Izquierda Unida. Sí, gracias, presidente, y buenos días, señor Macías. Bueno, quisiera, en primer lugar, hacerle una precisión. Yo creo que, por lo menos yo, no voy a poner en duda el buen hacer de mi camarada Antonio Maillo, ni del resto de diputados de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, que usted en algún momento de su exposición ha llegado a cuestionar en esa comisión de investigación que tienen en su comunidad autónoma. Comisión de investigación que comprenderá que yo desconozco y más allá de lo que puedo leer en los medios de comunicación, no sé, pero que tengo, por supuesto, la confianza plena en mis camaradas andaluces. Y que también espero, y se lo traslado con toda sinceridad, que creyendo como creemos en la separación de poderes en los procesos judiciales, bueno, la justicia sea administrada de la forma conveniente. Y dicho esto, y aprovechando que hoy está usted aquí con nosotros, me pareció en su exposición oírle que había trabajado en la central de compras del sindicato como administrativo. Eso quiere decir que no tenía relación con los cursos de formación del sindicato, de su sindicato o de su ex sindicato en Andalucía, o sí la tuvo. Trabajaba como administrativo de la central de compras de UGT. Por la central de compras pasaban gran parte de las facturas que el sindicato recibía, ¿no? Había pues de los diversos proveedores o clientes que teníamos. Y en lo que fue el desarrollo de los cursos, la ejecución, en todo eso no llegó a participar. No. Y tampoco, bueno, ya se lo ha respondido yo creo ahora a la portavoz del Grupo Parlamentario de Foro Asturias, de la problemática que tenemos ahora mismo en nuestra comunidad autónoma de esta comisión de investigación, del objeto de esta comisión de investigación, del control de los cursos de formación en nuestra comunidad autónoma, de la eficacia de sus medidas, de la gestión en definitiva o de la empleabilidad que puedan suponer los cursos en Asturias, tampoco tiene usted conocimiento, entiendo, ¿no? No. Bueno, yo no voy a hacerle más preguntas y no sé si seré uno de esos diputados avispados a los que el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos hacía referencia en su intervención, pero sí me gustaría solicitar a la mesa, por lo menos al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el desglose de los gastos de la presencia del señor Macías en nuestra comunidad autónoma, al no encontrar por parte del Grupo Parlamentario ninguna relación con el objeto de la comisión, de lo que es estrictamente el objeto de la comisión en Asturias. Eso es todo, presidente. Pasamos al turno del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Buenos días. Muchas gracias, señor Macías, por haber acudido a Asturias y por habernos explicado un poco más y un poco mejor lo que está sucediendo en Andalucía. Voy a ser breve. Quería preguntarle, ¿usted encuentra paralelismo en la situación de Andalucía, en el tema que nos ocupa, y lo que ha sucedido en Asturias? Un gran paralelismo. Tan lo encuentro que ese ha sido el motivo de haber presentado la denuncia ante la OLAF, ¿no? Que considero que se seguía el mismo modus operandi por parte de la organización. Muchas gracias. Me llama la atención la expresión porque precisamente le pregunté a uno de los comparecientes si le parecía que eran casos aislados de personas o era un modus operandi y él me contestó que para él era un modus operandi, no era una persona en un momento determinado. Usted dice que denunció este presunto fraude, ¿no? Ante la OLAF. Hay una denuncia. Es que UGT afirma que usted no hizo ninguna denuncia. Y todavía lo afirma hace 3 días en su página web. Bueno, UGT dice que yo no he acudido al juzgado a presentar una denuncia. Yo he presentado mi testimonio ante la Unidad Central Operativa.
Lo que no dicen en UGT es que ese testimonio ha servido a la Fiscalía Anticorrupción para imputar a toda su cúpula, ¿no? ¿Usted puede decir, al igual que han dicho otros comparecientes en esta comisión, que se ha sentido represaliado o con miedo? Porque aquí se ha hablado incluso de miedo. Yo he pasado muchísimo miedo. He necesitado ayuda psiquiátrica. Mi esposa está en tratamiento psicológico. Durante un tiempo tuve un cierto delirio persecutorio. Se produce un registro en mi domicilio muy violento. La unidad de delitos informáticos de la policía entra a mi domicilio a una petición de la UGT para buscar estas facturas presuntamente falsas. Y bueno, es la primera vez en mi vida que tengo un contacto de esa forma tan violenta con la policía. Eran cerca de 10 agentes acompañados de funcionarios del juzgado que ingresan a mi domicilio buscando estos archivos. Me sentí como el peor de los delincuentes que puede ver en España. Y no sabía por qué, no sabía por qué tenía la policía. Me preguntaba a quién había matado. Cuando me dicen que es la organización, la OGT, la que me ha interpuesto una querella por un presunto de revelación de secretos, pues la verdad es que me encontré mal. Pero más mal me he encontrado cuando he visto el desamparo de todas las personas que en España son señaladas por denunciar o filtrar o alertar o dar un testimonio de irregularidades. Yo estoy convencido que después de este testimonio que del día de hoy, la organización ampliará su querella y vendrán más represalias y vendrán más comunicados diciendo que miento. Cuestionando siempre mi testimonio y dañando mi imagen. Yo la verdad que siempre me he conducido con la verdad. Bueno, pues no voy a hacer más preguntas, solo desearle mucha fuerza, mucho ánimo y mucha suerte con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. Y sobre todo muchas gracias por haber venido aquí. Gracias. Es el turno del Grupo Socialista. Sí, gracias, presidente. Buenos días. Bien, está claro que estamos en una comisión de investigación en el Parlamento asturiano, en el Principado de Asturias. Usted, por lo que acaba de explicar, conoce muy bien el funcionamiento de las comisiones de investigación. Mi grupo no le va a hacer ninguna pregunta respecto a la comisión de investigación que haya o que haya habido en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ha hecho usted pues, una exposición previa y ha respondido a algunas de las cuestiones que le ha preguntado también el presidente de esta comisión, que también tiene la prevención de utilizar la palabra presuntamente, igual que en muchas de las afirmaciones que usted ha hecho aquí. A la vez también ha hecho la mención de que es testigo y le consta en algunas de las cuestiones, en otras repite reiteradamente la palabra supuestamente. No obstante, yo le voy a hacer las preguntas que tienen que ver con el objeto de esta comisión y quería que me aclarara si usted, en todo caso, tiene algo que ver con el desarrollo de las políticas desarrolladas en el Principado de Asturias en cuanto a los cursos de formación, en cuanto a la formación o el empleo. ¿Tiene algo que ver? No, nada. Constata que no tiene nada que ver. ¿Estuvo usted vinculado de alguna forma a alguna actividad o algunas medidas de control o algún órgano en cuanto a la justificación de esos cursos o programas de formación en el Principado de Asturias? No. Es decir, que usted no pudo tampoco de ninguna forma ni puede dar testimonio, que es para lo que usted viene aquí, no para dar opinión al respecto de ninguna de las cuestiones que aquí se tratan. En cuanto al control, de alguna forma, si el destino de estas ayudas, de las subvenciones a los cursos de formación en el Principado de Asturias han llegado a un buen término. ¿Puede constatar algo de esto? No. Por tanto, entiendo que tampoco gestionó
ni conoce gestión alguna respecto a los cursos de formación en el Principado de Asturias. A lo que atiende Bueno, el objeto, lo conozco a través de autos. pero puede dar testimonio. No. Bien. Entiendo, por tanto, y por lo que acaban de decir también el resto de los portavoces, algunos incluso no han hecho ni preguntas, porque es evidente que si no tuvo ninguna relación, si no tuve ningún conocimiento, puede tenerlo por oídas, pero bueno, por oídas una comisión de investigación no puede funcionar, no sería ni seria ni rigurosa. Aquí lo que se viene a dar es testimonio. Por tanto, no entendemos tampoco qué testimonio puede ayudar su testimonio en esta comisión de investigación. Sí que a mi grupo también le interesaría respecto a los gastos y, bueno, a los cargos que usted aquí ha comentado que se pudieron hacer a efectos del dinero público. A nosotros, a mi grupo, también nos interesa cuál ha sido el coste de que esta comisión le haya traído aquí desde una comunidad autónoma no cercana, la Comunidad Autónoma de Andalucía, para prestar un testimonio que realmente mi grupo no entiende que sea de ayuda para esta comisión de investigación y que no se adecúa al objeto para el que fue creada. Por nuestra parte, nada más y muchas gracias. ¿Desea, finalizado el turno de preguntas, desea el compareciente realizar alguna precisión o aclaración? Dispondría para ello de 5 minutos. Sí. Una palabra. Antes de despedirme, me gustaría hablar de un buzón denuncia. El buzón denuncia, nosotros hicimos una prueba en la plataforma por la honestidad de la eficacia y eficiencia de un buzón denuncia. Hemos recibido muchas informaciones de gente que está interesada en alertar o denunciar casos de corrupción. Creo que a esta comisión le podría venir bien para recibir información el establecer o el crear un buzón denuncia. Y luego una recomendación también a todos los partidos políticos, que en los casos en los que haya casos de corrupción se personen. Es la única forma de combatir directamente la corrupción, entrar en el ámbito judicial y desde ahí perseguirla. Nada más. Concluida la comparecencia, rogamos al compareciente que abandone la sala, agradeciéndole su colaboración con esta comisión. Continuamos con la siguiente comparecencia. De acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por la mesa, ha sido citada para las 10 horas doña Sara Álvarez Morán, en calidad de exdirectora general de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa del Gobierno del Principado de Asturias. Llámese, por favor, a la compareciente. Buenos días, señora Álvarez Morán. Se hace constar la presencia de la compareciente de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y la resolución del presidente de la Cámara 2/4 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación. Se procederá a dar lectura a la compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que la compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Sí. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, la compareciente ha sido requerida para que, en su condición de exdirectora general de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa del Gobierno del Principado de Asturias, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación en Asturias, la gestión y medidas de control de los mismos, la eficacia de las políticas desarrolladas y el destino de las ayudas concedidas en el marco de la concertación social, con especial atención al ámbito de la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad, aportando sus conocimientos y su experiencia acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo a la compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 15 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Podemos Asturias, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Foro Asturias y de ahí en adelante de menor a mayor. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos.
La comparecencia se desarrolla en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. ¿Desea la compareciente hacer una exposición previa? De acuerdo. Reitero, corrijo el orden, me parecía que había un error y el principio del primer grupo es Grupo Ciudadanos y de ahí en adelante de menor a mayor. Así que es el turno de preguntas del Grupo Ciudadanos. Buenos días, doña Sara. Mire, nosotros en esta comisión hemos llamado de un periodo de 15 años a todos los directores generales de formación profesional, porque para nosotros el tema de la formación no reglada tiene un marco más general que es el de la formación profesional. Entonces, las preguntas que yo le voy a hacer tienen que ver con su opinión y con su experiencia y la efectividad o no de cara a la empleabilidad de la formación no reglada. No tiene nada que ver con ningún ilícito, sino sencillamente conocer su opinión como una persona que ha tenido un cargo relevante en la Administración a este respecto. Entonces, la primera, nosotros pensamos que la formación profesional no es que tenga un panorama excesivamente sombrío, pero a nuestro juicio tiene posibilidades manifiestas de mejora, tanto la reglada como la no reglada. Y entonces, la primera pregunta que le quiero hacer, en sus años y en la experiencia que usted tuvo de coordinación educativa y también con la Dirección General, en primer lugar, ¿usted cree que el sistema está excesivamente no coordinado? Es decir, falta una integración entre la formación profesional reglada y la formación profesional no reglada, y esta falta de coordinación impide, en el caso asturiano, una planificación de la oferta eficiente en el corto, en el medio y en el largo plazo, es decir, como si fueran dos mundos aparte. De hecho, en la propia estructura administrativa del Principado de Asturias pertenecía a dos consejerías, ¿no? O sea, el empleo llevaba la oferta profesional no reglada, mientras que educación llevaba la oferta profesional reglada. ¿No cree usted que durante estos años, especialmente los años de la crisis, ha habido unos niveles de descoordinación bastante evidentes entre estos dos mundos de la formación profesional? Me gustaría escuchar su opinión de cara, digamos, a analizar el presente desde un punto de vista de la empleabilidad y la oferta de empleo y, sobre todo, de cara al futuro, ¿no? Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Como bien ha señalado, mi responsabilidad era en la formación profesional reglada, la formación profesional inicial que se desarrolla en los centros educativos, en los institutos, en los que también convive con otras enseñanzas. La parte de la formación profesional no reglada, como bien dice, en el momento que me tocó desempeñar esta responsabilidad era responsabilidad de la Consejería de Empleo. Sin embargo, yo creo que debiéramos de tener presente que hay un consejo un consejo de la formación profesional que integra ambos. Creo que quien realmente puede aportar datos fehacientes de ese tipo de coordinación es la persona que lo preside en este momento y que lo presidía en el momento en el que yo estaba. En ese marco sí que teníamos algunas reuniones en el que se establecían aquellos aspectos que podían ser objeto de coordinación. Pongo un ejemplo. Para poder acceder a cursos de formación profesional de nivel de cualificación, por ejemplo, nivel de cualificación 2, había que sacarlo a concurso público y las personas que participaban tenían que tener unos conocimientos mínimos. Que se aportó desde la parte de educación. En mi responsabilidad también estaba la formación de adultos, de los centros de adultos. Entonces, desde ahí se daba formación a los centros de adultos, se exigían unas pruebas que les permitían poder concursar, no acceder directamente a esos cursos de cualificación profesional de nivel 1 o 2. Por lo tanto, yo creo que son pruebas evidentes de que esa coordinación existía. Y en lo que competía al ámbito de la parte de formación profesional reglada y la oferta de cursos formativos de cualificación profesional, estaban abiertas las puertas porque si no, no había otra forma de que pudiesen comprobar qué conocimientos tenían y tampoco podría tener una capacidad
la Consejería de Empleo para hacer pruebas estandarizadas para saber el nivel de conocimientos, con lo cual, en mi opinión, esa coordinación existía. También había otros marcos de concertación. Por supuesto, estaban los planes que hacían de la concertación social, que eso no era de mi competencia, sino de la competencia directa de los consejeros. Esas reuniones yo sé que se llevaban a cabo porque en ocasiones se nos pedían informes al Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales dentro de mi dirección general cuando la consejera de aquel momento tenía que tener alguna comparecencia, pero eso era responsabilidad de doña Ana González y don Graciano Torre, que eran las personas que estaban desempeñándolo. Los márgenes estaban. El resto yo no tengo capacidad para valorar el impacto. Creo que sería bastante difícil hacer una evaluación seria y rigurosa de todos esos acuerdos y relaciones, en qué medida tenían impacto. Yo desconozco si se hizo alguna evaluación, no lo sé. Ya le digo yo que no se hizo. En todo caso, yo la pregunta era si usted pensaba que, más allá de coordinar, ¿usted cree que podría estar bien que en una única estructura administrativa estuviera todo lo que tiene que ver con el ámbito de la formación, ¿no? Nosotros tenemos evidentemente nuestro propio criterio, porque a nuestro juicio la formación no reglada, no solamente en Asturias, sino en general en España, ha tenido un excesivo control por parte de los llamados agentes sociales, a nuestro juicio, y los servicios públicos de empleo. Y, sin embargo, ha habido escasa participación de otros sectores, no solamente del sector privado, sino también de otros ámbitos del mercado de formación y también de la formación profesional reglada. Y, bueno, es una opinión política. Yo quería escuchar su opinión, si nos la quiere dar, ¿no? Mire, también... Sí. Únicamente, yo no he afirmado en ningún momento si mi opinión es que esté mejor junto o separado. Le digo por qué. Yo soy una funcionaria pública. Aquí hay una experiencia anteriormente, en años anteriores, estuvo conjunta la parte de formación y empleo. En aquel momento era doña Paloma Sainz, sí, quien nosotros era la directora llamado, general. Nosotros la hemos llamado y luego se decidió, Exacto. Me imagino que por los decididores del momento, en separarlo. Yo, como funcionaria pública, respeto las estructuras. Me imagino que si en momento estuvo unida, es que alguien decidió con elementos para decidir que debía de estar mejor así. Si luego se separó, supongo que sea el mismo proceso. Yo no he dicho ni si considero que esté mejor junta o separada. Primero, no puedo opinar si está mejor junta porque no he vivido esa experiencia. No lo sé. Te agradezco. No lo sé. No sé si es mejor o no. No tengo elementos para poderlo valorar y, afortunadamente, yo no he tenido que decidir ese tipo de cuestiones, puesto que el ámbito técnico en el que yo me movía no tenía competencia. Ya sé que no fue su... Yo también soy docente. Yo sí recuerdo perfectamente de quién fue la responsabilidad. No digo ni primero. Quiero hacerle una pregunta porque, a nuestro juicio, este es un punto importante. Esos dos senderos entre la formación reglada y no reglada. España es uno de los países, y en Asturias también hay un déficit de participación de las empresas en el sistema de educación de formación profesional reglada. Usted, en función de la experiencia que tuvo esos años, ¿cuáles son, a su juicio, y además sigue siendo un problema bastante actual, los problemas fundamentales a ese nivel, especialmente en lo que tiene que ver con los ciclos de grado medio, en donde, a nuestro juicio, también tenemos un déficit importante desde un punto de vista de la oferta, incluso del seguimiento del propio alumnado respecto a los ciclos de formación profesional de grado medio? ¿Cuál fue su experiencia, el tiempo que ocupó esa dirección general y dónde vería usted las mayores dificultades por parte de la oferta, porque la oferta formativa sea excesivamente encajonada y le cueste adaptarse al mercado de trabajo, porque hay poca predisposición por parte de las empresas a la colaboración? Porque una de las cosas, digamos, que ha salido y sale de manera recurrente es que en muchos casos esa oferta de formación profesional no responde al mercado laboral. De hecho, parte de los argumentos que se dieron para la formación profesional no reglada es que supuestamente era una formación más rápida, más ágil para las necesidades de las empresas.
cuál fue su experiencia y si en función de esa experiencia nos quiere transmitir alguna opinión o alguna cosa que usted consideró importante los años en los que estuvo ejerciendo esa responsabilidad. En lo que yo pueda aportar, creo que hay algún dato que tenemos que tener en cuenta. Primero, es que sí era de la competencia de mi dirección general, dentro de ella uno de los servicios, el acceso a la formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior. Por una parte, de la demanda he de decir que entraban prácticamente todas las personas que lo demandaban, o sea, podríamos decir un acceso del 98%, los datos en los informes están, y luego entraban en aquellos ciclos formativos que elegían en primer lugar en más de un 85%, porque la elección la hacen por orden. En ese momento las prácticas, nunca hemos tenido dificultad para hacer las prácticas en empresas, lo que quiere decir, y la bolsa de empresas colaborando para esa formación es muy amplia. No se utiliza ni mucho menos todo el listado de empresas, con lo cual la colaboración de empresas es importante. En aquel momento ya había comenzado algún tipo de experiencia con la formación dual. Ahora voy a llegar a ello. Efectivamente, bajo mi, cuando me tocó la responsabilidad de la Dirección General, iniciamos las experiencias de formación profesional dual. De hecho, se hizo bajo los auspicios, el Ministerio ofertó el dar colaboración y apoyo para el inicio de estas experiencias. En ese momento se inició ya la formación profesional dual. Se inició en aquel momento solo con los centros integrados, que son aquellos que, digamos, que tienen dos cabezas visibles. Por una parte, tienen dependencia, digamos, orgánica de la formación profesional inicial, de educación, y por otra parte, tienen también la dependencia de empleo. Hay otra parte que también dependen de nosotros, que es para el reconocimiento de la formación no reglada. Todo el tema de cualificaciones se hacía ahí. Por lo tanto, nuestra propuesta, y ahí se inició, fue el trabajar con los centros de formación profesional integrados. Fue una experiencia muy exitosa que se ha continuado hasta este momento. No solo están ya los centros de formación profesional integrados, sino que hay muchos otros centros en Asturias. El mío, por ejemplo, que no es integrado para nada. Con lo cual, yo creo que es exitosa. En ningún momento hubo dificultad para encontrar empresas colaboradoras. Esa es la realidad. Por supuesto, se ha tenido que negociar cuántas horas son las que pasan en la empresa, qué modalidad, porque tienen que hacer también aquella formación inicial que corresponde educativamente. ¿Qué problemas tuvimos en aquel momento? El hacer el encaje de todas las horas de la formación inicial, que tienen ya mínimo un 20% de prácticas, y añadir todas las horas que correspondían a formación en la empresa. Y se hacía en 2 años, con lo cual tuvimos que recurrir a una formación que entraba en lo que en formación inicial tenemos como periodo de vacaciones. Pero en las empresas, al tener un mes, no fue una dificultad, fue salvable. Con lo cual, bajo mi experiencia, no solo fue exitoso, sino que se abrió un camino importante. Por otra parte, yo creo que se están revisando continuamente no solo el mapa de formación, porque en formación profesional hay algo muy importante. No es solo el mapa de la oferta formativa, sino que realmente la actualización de contenidos de las materias que se imparten es increíble. O sea, no tiene nada que ver con quien... Yo soy profesora de matemáticas, ¿vale? Entonces, los contenidos matemáticos evoluciona la manera en que los impartimos, evoluciona la metodología, pero no tanto los contenidos, tanto en mi experiencia en secundaria como en lo que imparto en la universidad. Sin embargo, en la formación profesional, la actualización del profesorado es permanente, con lo cual muchas de las veces no es tanto si se prepara o no, sino en el cambio de aspectos que hay que trabajar y entender como conocimientos, no solo específicos, sino de otro tipo de acciones, de cómo trabajar en equipo y demás. Yo, mi experiencia, vuelvo a insistir en lo que yo he visto, no soy para nada catastrofista, todo lo contrario, veo que hay una adaptación, quizá no tan rápida como socialmente se demanda, porque los cambios sociales en este momento son muy rápidos, pero la realidad es que yo creo que se está dando una buena respuesta. La FP profesional de grado medio,
es cierto, tiene una tasa más baja de inserción laboral. ¿Por qué? Porque también muchas de las veces las empresas prefieren más cualificación. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo podría resolverse? Pues no lo sé. Es que justamente hay un 25% en ese caso de alumnado que es una situación un poco preocupante, que yo creo como usted conoce bien, y eso luego se arrastra. Es decir, nosotros somos firmes partidarios no solamente de un nivel muy alto de escolarización, sino también de una formación profesional de grado medio que además sirva de puente. Yo quiero hacerle la última pregunta también para completar el cuadro. ¿Qué opinión tiene usted? Porque a nuestro juicio, uno de los problemas también que tiene la FP reglada es que a veces no tiene una gran diferenciación con la oferta universitaria. Es decir, muchas ramas de FP reglada son ofrecidas y de manera coincidente también por los estudios universitarios, ¿no? Lo cual, tanto licenciaturas o grados ahora, lo cual tiene un efecto de desplazamiento hacia la universidad y ha significado en los últimos años un aumento, digamos, de la oferta universitaria y una mengua de la oferta de formación profesional, un poco en tendencia diferida de otros países que a veces queremos utilizar como modelo, como puede ser, por ejemplo, Alemania o países centroeuropeos, en donde justamente la tendencia es diferente, ¿no? Es decir, hay más selección en la oferta universitaria y, sin embargo, es mucho más ancha la oferta de formación profesional. Esto también supongo que estaría presente en su época. ¿Está usted de acuerdo con esta opinión, que habría que reforzar mucho más una oferta diferenciada, especialmente en grado medio, y de alguna manera también que habría que mejorar factores como la orientación educativa? Es decir, no solo una orientación verdaderamente personalizada para el alumnado, de tal manera que implicaría también, por un lado, un prestigio de la formación profesional, pero por otro lado también una orientación por parte de los servicios de orientación en secundaria, en bachillerato, sobre la oferta de formación profesional, que de alguna manera tendría que, lo que quiero decirle antes, ¿no?, tendría que ser diferenciada de lo que oferta la universidad y ofrecer otros itinerarios, ¿no? Porque, bueno, pudiendo utilizar las dos cosas, pues seguramente hay un corrimiento hacia la universidad, por lo menos como intentona, aunque luego eso a lo mejor no culmine en muchos casos en los niveles de titulación. De hecho, hay mucho alumnado que comienza en la universidad y luego, sin embargo, vuelve a la formación profesional. ¿Tiene alguna opinión al respecto? ¿Cree que podría ser mejorable a nivel de prestigio de la propia formación profesional? Yo creo que hay algo que la prestigia mucho. Me tocó coordinar y trabajar con la persona que era vicerrector de estudiantes en aquel momento, don Luis José, compañero mío en la facultad, y hemos conseguido firmar por ambas partes, por la universidad y por educación, cosa que no hay en otras comunidades autónomas, el reconocimiento de créditos a ambas partes. Es decir, tanto quienes cursan enseñanzas de formación profesional y luego van a la universidad tienen un reconocimiento de créditos, de la misma manera que desde la universidad, que se está produciendo también el que vuelvan, una vez que finalizan muchos de los estudios, a hacer una formación profesional de grado superior, porque es cierto que las prácticas en empresa en la universidad tienen un carácter más voluntario, es decir, forman parte de créditos opcionales en muchos de los grados. Mientras que en este caso, como forman parte obligatoria, a las personas es un acercamiento más claro a la empresa. Y también hay ese reconocimiento de créditos de quienes van a un lado o al otro. Con lo cual yo creo que en Asturias al menos hay una buena coordinación, en el sentido de que hay un reconocimiento a ambas partes. Desde luego eso se hace para los ciclos formativos de grado superior, no para los de grado medio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otro tipo de titulación. Sabemos que los de grado medios tienen un nivel de estudio acreditado equivalente a lo que es el bachillerato, a primero y segundo de bachillerato en este momento. Entonces, yo no creo que haya interferencia entre la parte de grado medio y universidad. Y lo que corresponde a grado superior y a universidad creo que está bien coordinado. Es decir, no hay corrimiento, porque
Vale, tú has decidido hacer la formación profesional, pero luego decides ir a la universidad. Esos estudios te son reconocidos y validados, no completamente, sino una parte de créditos. De la misma manera, si tú has ido a la universidad y luego decides hacer un ciclo formativo de grado superior, también se te reconocen algunos créditos. Y eso está realmente equilibrado. Yo creo que hay una vuelta importante de la universidad a los ciclos formativos de grado superior. Puedo poner el ejemplo de un ciclo formativo de química, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que es la opción del acercamiento a la empresa más intenso y durante más tiempo, porque en la universidad este tipo de práctica suele durar un mes. En los ciclos formativos de grado superior son 3 meses. Mínimo. Eso ya no hablando de que estén inmersos en un programa de formación profesional dual. ¿Cómo hacerlo entre la parte de grado medio y la universidad? Sería un poco la pregunta de cómo hacerlo entre el bachillerato y la universidad. Que haya un porcentaje mayor para el acceso a la universidad desde la formación profesional, que lo hay también. No lo sé. No sé medidas que le pudieran realmente efectivas. Sería una cuestión de analizarlo conjuntamente, como se hizo esta acreditación de la que hablo. Muy bien, muchas gracias. A la ausencia del Grupo Foro Asturias, es el turno de Izquierda Unida. Gracias, presidente, y gracias, señora Álvarez, por su presencia. No vamos a hacer preguntas, presidente. Es el turno de Podemos Asturias. Por acudir a esta comisión de investigación y en el mismo sentido que las preguntas anteriores, quizás nos pueda aportar alguna información que nos permita también contrastar, ¿no?, con lo que ha sido tanto el despliegue y el diseño de las políticas de empleo, la formación, como su evaluación. Me gustaría preguntarle qué tipo de estudios, ya sean coste-eficacia, coste-eficiencia, utilizan para evaluar el impacto de las políticas de la formación profesional. Yo le digo, a ver si no miente. Nosotros lo que sí hacemos desde educación es que todas aquellas personas que terminan se sigue coordinando desde el centro y se continúa en contacto durante 2 años para entender y para saber el porcentaje de inserción laboral. Pongo, por ejemplo, mi centro tiene 3 familias profesionales, en parte en 3. Hemos tenido el claustro el otro día. Uno de los puntos de información que se da es en la tasa de inserción laboral de quienes han terminado en los 2 últimos cursos. Eso es lo que compete a educación. Desde la parte de empleo lo desconozco completamente. Entonces, sí ahí se analiza y se ve, por una parte, de las 3 familias que competen al centro en el que estoy trabajando, cuál tiene una tasa de inserción laboral más alta. Se ve en algunas ocasiones, en realidad las 3 tienen una tasa importante. Se analiza también, en muchos de los casos, si son contratos laborales indefinidos o si son por 6 meses o por 1 año. Todo este tipo de información se tiene además con colaboración de las propias personas que van terminando. ¿Por qué esto es importante para el centro educativo? Pues un poco en la línea de lo que antes se me preguntaba, para saber si realmente la oferta educativa que hay en ese centro responde a la necesidad laboral que hay en el entorno, básicamente. Puedo poner como ejemplo en el que en su momento en mi centro educativo se impartía hace años una rama de alimentación que ha tenido que cambiarse y dejarse de hacer porque el mercado laboral no tenía una demanda que permitiese una inserción plena. Es decir, no vamos a hablar de inserción plena si solamente son un 10% los que pueden acceder, con lo cual se han cambiado las familias en las que se está dando, las orientaciones, de manera que eso permita dar una respuesta más cercana a la demanda social. Pero estoy hablando de la parte de formación profesional inicial, la de un centro educativo reglada, que sí que tiene un mecanismo claro, en el que he de decir
Claro, esto es voluntario también por quienes terminan, pero en torno al 80-90% de quienes terminan siguen en contacto y siguen ofreciéndonos datos. O sea, están en una base de datos y se hace un seguimiento, hay una persona responsable en cada una de las familias profesionales, hay un jefe de estudios de la formación profesional que es quien nos informa de cuál es la evolución. Yo creo que precisamente el interés, por eso decía lo del contraste, ¿no? Cómo es importante saber cómo está funcionando, en este caso, la formación profesional reglada respecto a la formación para el empleo de otros de los subsistemas, porque uno de los contrastes evidentes es que no hay un seguimiento de los egresados. En su caso son al menos 2 años, a pesar de que luego puede seguir un contacto informal, pero por lo menos está garantizado que ustedes tratan de contactar 2 años después para hacer un seguimiento de los egresados, cosa que no sucede en la formación para el empleo. Es decir, el seguimiento de eso que nosotros hemos solicitado desde esta comisión de investigación, los datos, lo único que se nos ha dado de forma desagregada es una tabla Excel con datos brutos de inserción laboral, sin saber a cuántos meses se hacen los cuestionarios, las preguntas y cuál es el grado real de seguimiento. Si, por ejemplo, el empleo se ha obtenido en la misma rama profesional. Si con el transcurso del tiempo, por ejemplo, las tasas de inserción suelen ser menores a los 6 meses, aumentarse al año, pero probablemente porque lo que hace la gente es rebajar sus expectativas y aceptar puestos de trabajo quizás para los cuales pues, estén sobrecualificados. De todo eso no hay ningún tipo de información, con lo cual es difícil, y usted es experta en diseño e innovación, es difícil establecer un programa porque no se sabe si hay ajuste entre la oferta y la demanda. Y, por tanto, creíamos, por eso es importante saber ustedes exactamente cómo lo hacían. Pero cuando me refiero al coste eficiencia, coste eficacia, me refiero a los estudios que de manera casi, vamos a decir, pionera se realizaron en su momento en Asturias, en los cuales de alguna manera se trataba de contrastar los principales mantras que se repetían acerca de los costes, ¿no? Cuando se decía, tratando de, aunque sea de forma casi en condiciones de laboratorio, de fijar un objetivo, es decir, si tomamos la tasa de inserción como referencia o otro tipo de indicadores, vamos a contrastar entre la formación continua, la formación para personas ocupadas, para personas desempleadas o a través de la formación profesional o las políticas puramente para personas con mayores dificultades. Eso permite contrastar porque si solamente prestamos atención a las tasas de inserción brutas, es decir, a lo que pasaría, a lo que es el dato bruto de si tienen o no tienen empleo, no sabemos cuál es el efecto real de la formación. Es decir, si un grupo de control, por ejemplo, una persona puede pasar por un curso, encontrar un empleo, pero si no sabemos qué hubiese pasado, o podemos investigar qué hubiera pasado si no hubiese dedicado ese tiempo a la formación, no podemos saber si la formación tiene efecto o no. Es decir, las tasas que se utilizan en los estudios son tasas brutas. No hay ningún tipo de contraste sobre el itinerario de esas mismas personas o personas con rasgos parecidos que pudiesen encontrar un empleo. Y además existe un problema de que no hay bases de datos integradas. Es decir, hay una componente, y eso que estamos en los tiempos del Big Data, casi de amanuense, porque los perfiles de las personas que pasan por esos cursos de formación no son guardados, no hay un seguimiento, por ejemplo, de su evolución salarial, de los derechos que van adquiriendo en los distintos puestos de trabajo, etcétera. Con lo cual, esto dificulta mucho, por ejemplo, el que podamos discernir si el dinero que se dedica a la formación continua está mejor dedicado a la formación continua o a la formación profesional. Por la sencilla razón de que una persona que está ya en un empleo recibe un corto programa de formación, lo más probable es que siga teniendo ese mismo empleo, porque para algo ya está en la empresa. Eso es fundamental y por eso va la cuestión. Si ustedes manejan ese tipo de datos para contrastar, para saber si deberíamos dedicar más dinero, por ejemplo, a la orientación laboral, a la formación, donde no pocas dificultades han encontrado en la implementación, entre otras cosas, por ejemplo, a la formación profesional dual, o si tenemos que seguir dedicando dinero a la formación continua tal cual la tenemos hoy en día. Varias cuestiones. La primera de ellas es que porque se hace en la formación inicial hay una justificación clara y ahí sí que hay bases continuas, bases de datos integradas de todos los centros. Hay uno de los módulos es formación y orientación laboral, eso tanto para la formación de grado medio como de grado superior. Por lo tanto, es lo mínimo que se puede hacer en el trabajo de la formación inicial en los centros. Cara a la formación continua, para tener una población de seguimiento y muestra, yo creo que podríamos entrar y son muy útiles, creo que además serían los sitios idóneos por convivir
ambos sistemas, que son los centros integrados de formación profesional. En los centros integrados, que son poquitos en Asturias, sabemos que son 7 centros integrados en este momento, una vez que está también el de la Escuela del Mar, no solo se imparte la formación inicial, sino que se imparte la formación continua y ahí tienen las bases de datos de todas aquellas personas que han pasado por la formación continua. Hemos tenido que trabajar coordinadamente. Voy a poner un ejemplo. La normativa... Perdone, acerque el micrófono porque como esto está grabado... Sí. ¿Sí? Eso es. Sí, sí. O el otro. Es que... ¿Ahora se oye mejor? Sí. Vale. Comentaba que hemos tenido, por ejemplo, en su momento, ¿no?, en el que se pide una nueva titulación para quienes tenían la responsabilidad de conducir ambulancias. Entonces, ¿qué ocurre? Que había que reciclarse en determinado momento. Y entonces, desde la formación que se da en los centros integrados, en aquellos que tienen familias profesionales sanitarias, se gestionó con educación cómo impartir la formación necesaria y hacer que superasen las pruebas pertinentes para continuar en el trabajo que estaban. Pero hay cantidad de empresas que también están en contacto con estos centros integrados para ese reciclaje que necesitan. Entonces, yo creo que ahí podría ser para esa población estudio, porque evidentemente no se puede empezar queriendo abarcarlo todo una vez, pero entre todos los centros profesionales abarcan pues prácticamente toda la oferta formativa profesional. Y ahí, para la formación continua que ellos imparten, podrían tener, porque tienen además todos los datos y podría trabajarse conjuntamente con ellos. Estos centros son además el referente al estar con esas dos cabezas, digamos, en el sentido de que responden a necesidades de educación, responden a necesidades de empleo y además lo coordinan, y lo coordinan bien. Entonces, en lo que a mí, en mi conocimiento respecto de estos centros, yo le puedo decir, porque no van a hacer nada distinto para la parte de empleo de lo que hacen en educación, con lo cual, exactamente igual que tienen las bases de datos de la inserción laboral para aquellos que terminan, lo tienen que tener para quien han hecho un curso de formación de mejora, de reciclaje, o incluso quienes hay momentos en que tienen que ofertar, pues por necesidad, pongamos que se acerca el verano y se necesitan cualificaciones de nivel 1 o 2 para dar respuesta a las necesidades en piscinas, campamentos, no sé qué, pues ofertan esa formación, hay los mecanismos de entrada pertinentes, se da, tienen que superarlo y ahí lo tienen. Quiero decir, no va a ser que lo hagan de una manera para una cosa y de otra para otra, todo lo contrario, tienen las bases y además se pueden contrastar. Mi sugerencia podría ser que el trabajar, el tratar con las personas que están con responsabilidades de dirección ahí podría aportar mucha luz a lo que creo que me trata de preguntar. Sí, efectivamente, en ese sentido, por lo menos a partir de su propia experiencia, ¿cree que el sistema que termina en lo que es formación para desempleados, apostando por entes colaboradores, que no necesariamente tiene ese grado de integración y de coordinación con el ámbito de la educación, podría ser menos eficiente? Es decir, cabría plantearse la cuestión de que quizás lo que necesitemos es una oferta pública consolidada y coordinada en lugar de simplemente recurrir a entes colaboradores como veníamos funcionando hasta ahora. Hombre, la colaboración es siempre necesaria, independientemente de quiénes sean los participantes, pero si estamos hablando de núcleos más pequeños, evidentemente no hay capacidad para una oferta pública completa, para otro centro integrado, por lo que ello conlleva, pero yo creo que ahí hay elementos suficientes. Estarán las empresas de la zona, estarán el ayuntamiento, los entes locales, el instituto en el que se esté impartiendo. No estamos hablando de tantos elementos para tener una buena coordinación. Como mucho van a ser 4. 4 entendiendo que la empresa de la zona tiene que funcionar como, no, oiga, yo es que mi industria es de esto o la otra es de lo otro. Yo creo que eso es viable, en el sentido de, ¿por qué no exportar la experiencia?
¿Por qué no decir, vale, por una parte tenemos los centros integrados, por otra parte tenemos esos centros responden a empleo y educación, pero tienen también el contacto con las empresas, responden a demandas sociales del momento? Eso hay en comunidades más pequeñas, hay la posibilidad de dar esa respuesta también. Y en muchos de los casos, la misma necesidad que tiene esa localidad la tiene la de al lado. Y podemos ir a ese referente. Cuando había esa dificultad, por ejemplo, que estaba diciendo de la respuesta para tiempo de ocio, no lo ofertaban solo para la zona en la que estaba de Cuenca, sino que era una necesidad porque había que tener determinada titulación, aunque fuese para desempeñar labores de cualificación de nivel 1, pero hay que tener esa cualificación. Y podemos acceder y ofertar, no en cada sitio, pero sí abarcando una zona más amplia. Yo creo que es viable. Es únicamente una cuestión de organización, de diálogo y, desde luego, de llegar a unos acuerdos mínimos. No se puede ir a máximos, sino, bueno, ¿cuáles son las prioridades en este momento? Por lo tanto, yo creo que con una coordinación buena podemos dar una buena respuesta estando implicados los tres agentes principales. La parte de formación, la parte laboral que va ahí y, por supuesto, la parte pública, que es quien tiene que ser garante de que se lleven a cabo esas propuestas. Una última pregunta y voy finalizando. En este sentido, la cuestión ya no es tanto la coordinación, por ejemplo, con las empresas en las cuales se va a ejercer prácticas. Yo me refería más bien a agentes colaboradores, tal cual los entienden los fondos sociales europeos a la hora de decidir que una parte de la financiación no va a centros públicos, sino que tiene que ser impartida por empresas que se dedican a la formación, que no es lo mismo que empresas que ofertan formación, que recogen alumnos para hacer prácticas, sino que estamos hablando de una actividad que se puede hacer desde la oferta pública y que es de alguna manera subcontratada a empresas que no necesariamente tienen ni más implantación territorial ni pueden satisfacer mejor las necesidades en aquellos lugares donde más difícil resulte. Más bien, justo al contrario, lo que se ha experimentado es una concentración de la oferta no solamente en el centro de Asturias, sino fundamentalmente Gijón y Oviedo, a través de otros entes colaboradores. No ha permitido, al contrario, de diversificar la presencia territorial de esta oferta formativa, lo cual perjudica determinado tipo de ramas que o cuentan con un centro integrado o directamente no puede ofrecerse la formación necesaria, por ejemplo, en el sector primario. Bueno, los fondos europeos, que yo sepa, llevan a cabo una auditoría. Desconozco esta parte, yo únicamente en lo que en su momento me tocó de manera tangencial, ¿no? Pero entiendo que cuando se hace esa oferta de distribución de fondos tiene que ser con un acuerdo en el que participen las consejerías que lo reciben y que hagan esa distribución. ¿Cómo se hace? ¿A qué acuerdos llegan? No lo sé. Lo que sí es que tendrán que presentar una memoria que se hace siempre a través de la Consejería de Hacienda para que eso se ha dado el visto bueno en la Unión Europea. Desconozco cómo hacen el planteamiento. Yo no he estado nunca en ninguna de esas reuniones de distribución, no lo sé. No puedo aportarle porque quiero No hemos conseguido que nadie nos lo explique. Y, sobre todo, lo que no queda constancia es de que haya ni un solo estudio con datos desagregados y datos coordinados que avale las decisiones que se han tomado. Y eso es un problema, le hemos preguntado es lógico que usted no lo sepa, pero le aseguro de que no hay esos estudios. Y la última evaluación del impacto de los fondos sociales europeos dice que no se puede ni siquiera constatar que hay un efecto positivo de las políticas de empleo, por distintas razones seguramente, pero es el primer año en el cual no hay un efecto positivo del gasto en formación para el empleo fuera de la formación reglada. Y dejo mi turno. Vale, es que yo le iba a sugerir pues mirar en las memorias de los fondos, no lo sé, lo desconozco. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Buenos días. Bueno, quería darle las gracias por su comparecencia aquí, por las explicaciones que nos ha dado, y no voy a hacer uso de mi turno de preguntas. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Agradecer la presencia y las explicaciones de la señora Álvarez. No le haremos más preguntas. Finalizado el turno de preguntas, ¿quiere hacer la compareciente alguna precisión o aclaración? Dispondría para ello de 5 minutos.
Bueno, pues muchas gracias. Concluida la comparecencia, rogamos a la compareciente que abandone la sala. Le agradecemos su colaboración con esta comisión de investigación y se suspende la sesión hasta las 11 horas.